Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él quien él espera. Isaías 64:4. Muy buenos días, mis amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Empezando esta semana maravillosa, espero que se encuentren bien, gozando y disfrutando de la bendición del Señor. Y bueno, pues si estás un poco delicado, solamente cuidarte, pedir al Señor y confiar que todas las cosas nos ayudan para bien. Sabemos que Dios nos ama y nos ama de una manera maravillosa. Aún muchas veces no entendemos su amor, ¿verdad? Pero aunque nos ama y ha prometido satisfacer nuestras necesidades, no siempre nos da lo que deseamos de inmediato. De otra manera vendría a ocupar un lugar secundario en nuestra vida, pues nuestro interés principal sería aquello que puede darnos. Además, nuestras peticiones no siempre están de acuerdo con la voluntad del Señor. Nuestro Padre Celestial muchas veces nos demanda espera, pero incluso aunque estén en la voluntad de Dios, es posible que tengamos que esperar a que llegue su tiempo. Todo tiene que ser en el tiempo del Señor. Y en ese tiempo, en vez de estar renegando o de repente desesperándonos, debemos ver de que aún esa demora es parte del amor de nuestro Dios. Si nos impacientamos, nos perderemos sus mejores bendiciones. En el versículo que hemos leído de Isaías 64, el Señor nos dice que Él obrará en aquellos que esperan en Él. Como el Señor es omnisciente, conoce todo lo relacionado con nosotros. Dice que aún antes que la palabra salga de nuestra boca cuando estamos orando, Él ya la conoce. Y Él sabe todo y obra en cada aspecto de nuestra vida para cumplir su propósito y hacernos conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. A lo largo de nuestra vida, Él quita todo aquello que estorba la obra que desea hacer en nosotros y añade lo que es de bendición mientras nos guía. Muchas veces, y creo que casi ninguno de nosotros podemos decir que no, siempre tendemos a ser impacientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos esperar en el tiempo del Señor? Debemos ser pacientes y esperar a que el Señor actúe en nuestro favor. Si andamos en la voluntad de Dios, Él obrará en situaciones y en la vida de otros para que su plan se cumpla en nosotros. Al estar dispuestos a esperar, demostramos que valoramos lo que Dios desea darnos y no nuestra voluntad. Para purificar nuestros motivos, cuando Dios no concede nuestras peticiones de manera inmediata, debemos examinarnos, para así saber si hemos pedido lo que es correcto o si lo hemos hecho por razones egoístas. El Señor anhela que los deseos de nuestro corazón estén de acuerdo con su vida, con su voluntad, con la vida cristiana a la que hemos sido llamados. Muchas veces el Señor no responde porque quiere evitarnos que cometamos errores. Cuando nuestro Padre Celestial nos ve dirigiéndonos por el camino equivocado, interviene al ponernos obstáculos. Nos ama tanto como para permitir que nos destruyamos a nosotros mismos. Cuando Dios retiene su respuesta a nuestra oración, lo hace para demostrar su amor al hacer lo que es mejor para sus hijos. Su meta es transformarnos y hacernos mejores personas. Entonces, cuando estamos en la espera, ¿cómo debe de ser nuestra actitud? Debemos evitar manipular la situación. En ocasiones nos sentimos tentados a bordear los obstáculos hasta que obtengamos lo que deseamos. El problema en esto radica en que al hacer esto salimos de la voluntad de Dios y eventualmente sufrimos las consecuencias. Dejar de orar. Cuando el Señor no responde a nuestras peticiones, podemos optar por no incluir esa petición en nuestras oraciones. Sin embargo, las mejores cosas de la vida a menudo se hacen esperar. Ahí tenemos que tener también discernimiento, ¿no? Preguntarnos por qué Dios no está respondiendo. Tal vez he orado mal. Esperar y observar cómo Dios interviene a nuestro favor. Después de haber orado, podemos escoger confiar en el Señor y permitir que Él actúe de acuerdo a su voluntad y tiempo. Entonces, ¿qué requiere? ¿Qué requerimos? ¿Qué necesitamos para esperar en el Señor? Estamos en un tiempo tan conmocionado que constantemente estamos en movimiento. Algunos
no dedicamos tiempo para estar a solas con el Señor y pedirle que hable a sus corazones. Es muy posible que esta sea una de las razones por las que muchos sufren, pues no han dedicado tiempo para escuchar a Dios. Esperar en el Señor requiere no solo tiempo, sino también confianza, humildad, paciencia, valor. Confianza para que las bendiciones de Dios solo lleguen en su tiempo. No siempre podemos comprender o apreciar lo que hace, pero debemos confiar en Él. Humildad. Esperar en el Señor requiere que tengamos un espíritu humilde que sepa reconocer que sus caminos son mejores que los nuestros. Y paciencia. Dios no es nuestro sirviente para seguir nuestras instrucciones. Por el contrario, somos nosotros los que debemos dejar guiarnos por Él. Y aunque la espera sea larga, siempre vale la pena esperar por sus bendiciones. Y valor para esperar en el Señor requiere la fortaleza para resistirnos a la tentación de seguir nuestro itinerario. O sea, si Dios no está respondiendo para hacer alguna cosa o tomar alguna determinación, debemos esperar y no adelantarnos, porque ya suponemos que el Señor va a decir que sí. Eso es un peligro muy grande, esa es una tentación. Debemos tener nuestra mente enfocada en la voluntad de Dios y no en nuestro deseo. La tentación de rendirnos ante la presión de otros. Muchos nos ofrecen consejos, pero debemos seguir la voluntad de Dios y no la de los hombres. Muchas veces dicen, pero bueno, Dios quiere todo lo bueno para ti, así que haz esto nada más. Él no te va, se sobreentiende que ya está todo dicho, dicen, ¿no? Muchas veces a mí me ha sucedido, pero debemos esperar en la voluntad perfecta de Dios. La tentación de sentir miedo. Quizás nos preguntemos si el plan de Dios será efectivo en nuestra vida, pero no tenemos ninguna razón para sentir miedo, pues el Señor protege y defiende a sus hijos cuando andan en su voluntad. ¿Qué sucede entonces cuando no esperamos a la voluntad de Dios? No salimos de su voluntad. Alterar todo lo que el Señor nos ha indicado que hagamos en un acto de desobediencia y por tanto seremos disciplinados con amor. Otra cosa que vamos a tener como consecuencia es que retrasamos sus bendiciones. Cuando decidimos seguir nuestros propios caminos, Dios nos bendice, no va a bendecir nuestra desobediencia, por supuesto. Traeremos dolor y sufrimiento a nuestra vida, y no solo a nuestra vida, sino a los que nos rodean también, ¿no? Él trata de cambiar los planes, el tratar de cambiar los planes de Dios al salirse de su voluntad no mejora nuestra situación, sino causa más problemas cuando tratamos de salirnos de su voluntad, ¿verdad? Nos sentimos confundidos cuando no seguimos la voluntad de Dios, comenzamos a preguntarnos qué sucede, qué pasó en nuestra vida. Y esto pues va a causar sufrimiento a nuestras personas que nos rodean, a los que están bajo nuestra cobertura, a otras personas. Salimos de los caminos de Dios y afecta a otras personas que sufren las consecuencias de nuestra desobediencia. Por ejemplo, si un presidente comienza a actuar mal, la consecuencia la pagan todos los que están bajo su cobertura. Nos exponemos a una crisis económica. Si no esperamos en el tiempo del Señor para que nos provea de acuerdo a su voluntad, tomaremos decisiones que nos afectarán en gran manera. Y cuando esperamos, ¿qué sucede cuando esperamos? Cuando esperamos el Señor creemos en su voluntad, que es lo mejor para nuestra vida, y se cumplirá todo aquello que nos ha prometido. Por ejemplo, lo que dice en Lamentaciones 3:25-26, bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? El Salmo 41:3 dice así, miren, escuchen, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor, en Jehová. Y así hay muchos salmos, hay también Isaías 49:23. Si lo obedecemos, veremos sus promesas hechas realidad. Apunten, en el Salmo 37, del 9 al 34, nos capacitará para vencer los temores. Disfrutaremos de la paz de Dios mientras andamos en su voluntad.
Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, recuerda cuáles son los momentos en que Dios ha obrado mientras tú esperabas una respuesta. Y también cuáles son las consecuencias que sufriste y aprendiste en esa situación de espera. Es un tiempo donde nosotros tenemos que meditar y reflexionar de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Examinar nuestra oración. Si no responde, si está tardando, decir, Señor, tal vez tengo que cambiar mi oración, tal vez no está de acuerdo a tu palabra, y meditar en la palabra de Dios, porque muchas veces vamos a encontrar también las respuestas en la palabra. Ya está, ya dada la respuesta, y hay cosas que ignoramos porque no todos sabemos la Biblia de tapa a tapa, pero debemos de leerla y meditar en ella. Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros, como lo hemos visto ya en este tiempo de devocional. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a orar conforme a su corazón y nos ayude a esperar en Él. Bendito Dios Todopoderoso, Padre amado celestial, qué maravilloso es saber que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, y que muchas veces no nos respondes de manera inmediata porque tú eres paciente y tú amas a aquellos que esperan en ti, oh Señor. Como el salmista que decía, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies en peña y enderezó mis pasos. Y verdaderamente podamos ser agradecidos cuando vemos que no hay respuesta, porque tú nos quieres enseñar algo más grande. Y cuando tú respondes es en el tiempo tuyo. Ayúdanos a esperar en ese tiempo, a dar gracias en el momento de la espera, Señor. Te damos toda la gloria y la honra por esta palabra tuya, Señor, que nos lleva a tener cuidado como estamos orando. Por eso, Señor, siempre nos dices que oremos conforme a tu palabra. Al escrito está. Gracias por este día, te entregamos lo que va de esta semana, te pedimos que guardes a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros seres amados, que bendigas el país donde estamos, que bendigas a las autoridades, que nos guardes nuestra entrada, nuestra salida, que proveas el pan de cada día. En el nombre de Jesús te entregamos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En Cristo Jesús te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén.